Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Señor, para siempre. Mire, vea conmigo el versículo 1 en Juan 11. Sígame con su vista, versículos del 1 en adelante. Dice la Biblia: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor ya sabía lo que iba a hacer, ¿verdad? Él ya tenía su plan, pero los que están en este versículo, en este capítulo, no sabían, no lo entendían. Sigamos leyendo, versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Otra cosa que a veces se nos olvida es que Dios nos ama, Cristo nos ama. Aún cuando pasan cosas malas, Dios sigue amándonos, nunca deja de amarnos. ¿Amén? Y qué bueno que dice esto la Biblia aquí, nos reitera, ¿verdad? Nos reafirma que el Señor tenía un plan para todo. Él está en control de todo. A veces, aunque nosotros pensamos que no estamos en control, no hay que preocuparnos. El Señor sí está en control. Y aun cuando permite cosas malas en nuestras vidas, oiga bien, Cristo nos ama, Dios nos ama. Él sabe lo que está haciendo. Amén. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Ve? Eso es lo que puede llegar a ser algo que no entendemos. ¿Por qué se quedó el Señor 2 días más? ¿Por qué cuando supo que Lázaro estaba enfermo gravemente, por qué no fue rápido? Porque pues el Señor lo amaba. La Biblia dice que lo amaba. Y si lo amaba, la pregunta humanamente, ¿verdad?, es, pues ¿por qué no fue a sanarlo? ¿Por qué se esperó 2 días más? Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Qué tremendo esos versículos. ¿Sabe lo que nos enseñan? Que cuando uno anda en la voluntad del Señor, haciendo lo que le agrada al Señor, no tiene que temer lo que va a suceder, porque otra vez Dios está en control. Amén. El lugar más seguro donde podemos estar como cristianos es en el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida. Si yo estoy haciendo la voluntad del Señor en mi vida, no tengo por qué tener temor. Y es lo que el Señor está diciendo: el que anda de día no tropieza, no anda atemorizado, no anda dudando, anda confiado. El que anda de noche es el que tiene miedo, o sea, el que anda en tinieblas, el que anda desobedeciendo, el que anda en pecado, es el que va a tener temor. Amén, hermanos. Versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Fíjense que no dice murió, duerme. Es interesante, ¿verdad?, el vocabulario que usa el Señor. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. A veces la gente no entiende. Especialmente hay gente que ignora, ¿verdad? Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Una declaración medio insensata, tonta, ignorante, ¿sí o no? Vamos para morir con él, nosotros también. Hay tanta ignorancia en nuestra sociedad el día de hoy respecto a verdades espirituales, especialmente entre nuestra cultura hispana. Hay mucha ignorancia en cuanto a las cosas espirituales, especialmente cuando se trata de la muerte
y la eternidad. Hay muchas ideas equivocadas, hay mucha superstición y hay mucho espectáculo, mucho drama con respecto a eso. Algunos dicen, la tumba, ahí se acaba todo. Así es que comamos y bebamos que mañana moriremos, hay que gozar la vida que mañana ahí se acabó todo en la tumba. Eso es ignorancia, porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. Quiere decir que en la tumba no se acaba todo. Hay otros que dicen el cielo, quién sabe si hay cielo, ¿verdad? Ese libro es un libro de fábulas escrito por hombres. ¿Quién sabe si estas cosas son así? ¿Verdad? Una señora me dijo una vez, ¿y qué tal si eso es mentira? ¿Qué tal si esos son puros cuentos? Puras imaginaciones de hombres. ¿Qué tal si usted está equivocado? Y le dije, bueno señora, ¿sabe qué? Si estoy equivocado y si en la tumba ahí termina todo, pues entonces no tengo nada que perder, al cabo que ahí vamos todos. Pero ¿qué tal si sí hay un cielo? ¿Y qué tal si sí hay un infierno? ¿Y qué tal si este bendito libro sí es la palabra de Dios y usted está equivocada? Usted tiene su alma que perder en el infierno. Hay otros que dicen el infierno, no hay infierno. Otros dicen ignorantemente, aquí es el infierno. ¿Sí o no? Yo he oído gente decir así, aquí estamos en el infierno. No saben lo que dicen, ignoran. Lo interesante, oiga bien, es que el Señor ama a todos y quiere que crean para salvarles. En el versículo 15, ¿verdad? Aquí están los discípulos quizás confundidos, ignorando. Tomás va a decir esa tontería, pero dice el Señor en el versículo 15, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a Él. El Señor es paciente aún con los más necios, ama aún al más ignorante, y lo que quiere el Señor es que puedan creer para que puedan ser salvos. En Juan capítulo 13, versículo 1, me gusta lo que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Oh, el Señor, qué bueno es saber que el Señor nos ama hasta el fin. El Señor, oiga bien, Cristo, Dios ama a este mundo perdido y lo va a amar hasta el fin. Hasta que se acabe el tiempo, hasta que Cristo venga por los suyos, los seguirá amando. Dios ama al pecador, quiere salvar al pecador. Déjeme decirle, si usted está aquí y no es cristiano, Cristo te ama, dio su vida por ti. Y aunque seas ignorante, y aunque seas duro de corazón, y aunque digas, yo tengo mi religión, y aunque andes en pecado, el Señor te ama y está pacientemente esperando que te arrepientas para salvarte. Veamos al versículo 17, Juan 11, 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora escuche bien, Marta y María, y Lázaro también, ¿verdad? Pero Lázaro ya estaba 4 días muerto. Aquí está Marta y María, estas 2 hermanas muy conocidas en la Biblia, en la vida de Jesús. Marta y María creían en el Señor. Habían pasado mucho tiempo con el Señor había estado con ellas en su casa varias veces, pero escuche bien, estaban dolidas por su hermano, estaban doliendo por su hermano que había muerto, y quizás, oiga bien, estaban algo desilusionadas con el Señor. Se nota, ¿no? Señor, si hubieras venido, mi hermano no estuviera muerto. Es más, María no había ido a ver al Señor. No comprendían por qué el Señor no había llegado antes para sanar a su hermano. Yo creo que María estaba hasta un poco resentida. Porque Marta fue a buscar al Señor, María dijo, no,
estaba llorando, estaba dolida. Y por las palabras de Marta estaban diciendo, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si nos amas, si somos sus amigos, si somos especiales para Él, ¿por qué nos dejó que esto nos pasara? Pero aún así Marta, algo dentro de ella tenía esperanza. Y por eso fue a buscar al Señor. Ellas no sabían los planes que tenía el Señor. Ellos no sabían los propósitos de Dios. Oiga bien, muchas veces nosotros no entendemos cómo es que Dios está obrando, por qué hace lo que hace. Muchas veces no conocemos, ignoramos la voluntad de Dios y es por eso que no confiamos más en el Señor. Pero lo peor que podemos hacer es hacer lo que hizo María, quedarnos en casa. ¿Se acuerdan de María? ¿Se acuerdan cuando fue el Señor a comer a su casa y Marta andaba bien afanada sirviendo al Señor? Y María estaba a los pies de Jesús. Y el Señor complementó a María y dijo, ella escogió la mejor parte. ¿Se acuerdan? La pregunta que viene a nosotros es, ¿qué había pasado con María? ¿Qué había pasado con ella? ¿Dónde estaba su fe? ¿Sabe? A veces la adversidad revela nuestra condición espiritual, cómo anda. No dudo de la sinceridad de María. Tampoco la sinceridad de Marta, pero en aquella ocasión vemos a Marta como la que no es tan espiritual y a María como la que es más espiritual, ¿sí o no? Es más, el Señor le dice a Marta, Marta, estás afanada con muchos quehaceres, hubieras hecho lo que está haciendo tu hermana, ella escogió la mejor parte. Pero ahorita cuando está el dolor, cuando está la tragedia, cuando está la confusión y el no saber qué está pasando, por qué está pasando, ahí sale a relucir realmente cómo anda nuestra fe. Y a veces, oiga bien, los que parecen más espirituales no son tan espirituales. Y a veces los que parece que son los más carnales o no son tan espirituales, a veces nos sorprenden por la convicción y por la fe que tienen. ¿Sí o no? Es interesante. María estaba algo dolida en su corazón, estaba quizás algo desilusionada. Marta le reprocha al Señor, pero por lo menos ella fue a buscarle. No sabía por qué el Señor no había venido, pero decía, a lo mejor el Señor puede hacer algo. Déjeme decirle, querido hermano, Dios siempre puede hacer algo. El Señor siempre puede hacer algo. El Señor siempre puede cambiar una mala situación en una buena situación. El Señor puede cambiar algo desesperante, algo que parece no tener solución, salida, y puede darnos una tremenda bendición. Pero lo peor que usted y yo podemos hacer es no acercarnos al Señor, quedarnos en casa, no ir a la iglesia, no ir a buscar al Señor, porque algo sucedió que no entiendo, que me siento desanimado, desanimada, que me siento... Lo peor que podemos hacer es no buscar al Señor, porque el Señor sigue teniendo la solución. Él tiene nuestro mejor interés en mente. Él sigue queriendo, amándonos y queriendo lo mejor para nosotros, aunque a veces no entendamos por qué hace lo que hace. El cristiano debería siempre ir a buscar al Señor, en las buenas y en las malas. Es fácil ir a la iglesia, es fácil cantar aleluya cuando todo está bien, pero cuando no todo está bien, ahí es donde se va a demostrar el carácter que tienes espiritual. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Mire el versículo 23, Juan 11:23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Ahora, escuche bien, Marta tenía una fe en una doctrina religiosa. Porque los fariseos creían en la resurrección y enseñaban de la resurrección de los muertos. Sabían que había una resurrección al final, en el juicio final. Entonces ella dice, sí, yo sé eso. ¿Cuánta gente nos encontramos? Sí, yo sé que Jesús murió en la cruz. Sí, yo sé que Jesús resucitó entre los muertos. Sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, yo sé que Jesús nació de una virgen. Sí, yo sé que Cristo vino a morir por nuestros pecados. Sí, yo sé, sí, yo sé. Nada más saben doctrinas religiosas que han aprendido a través de los años. ¿Sí o no? Versículo 25, le dijo Jesús, aquí viene
Aquí viene la diferencia. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta, ¿crees esto? Mire, escuche bien, hay una gran diferencia entre tener conocimiento aquí de doctrina, de la palabra de Dios, y creerlo aquí. Creerlo personalmente. La fe que salva es una fe personal. ¿Cómo personal? Sí, es una fe en una persona, no en un sistema de creencias. Es en una persona, y esa persona, querido hermano, querido amigo, es Cristo. Es Cristo. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal con Dios. Entonces Marta simplemente repite, sale de su boca lo que siempre ha sabido, lo que le han enseñado desde chiquita. Sí, yo sé que hay una resurrección y todos van a resucitar en el día del juicio. No, yo te pregunto, ¿crees en mí? Yo soy la resurrección y la vida. Yo. ¿Crees en mí? ¿Me conoces a mí personalmente, Marta? Y contesta Marta en el versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ahí está la confesión de una verdadera cristiana. ¿Me estás siguiendo, hermano? Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es lo que cada persona necesita hacer, creer en su propio corazón, no nada más lo que te han enseñado, que tú lo crees, no nada más creer una religión, que crees en Cristo como tu Salvador personal, que le has recibido como tu Salvador personal. Creer en tu propio corazón y confesárselo al Señor con tu propia boca. Déjame preguntarle, ¿ha habido alguna vez donde usted se ha humillado delante del Señor y le ha pedido con su propia boca, Señor, sálvame, perdóname, Señor, te necesito, Señor, creo en ti? ¿Ha habido alguna vez que usted lo ha hecho? ¿O nomás repitió una oración? Hay una gran diferencia. Es imposible ser salvo sin creer en la resurrección. Porque dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿ve? Ahí está la condición. Si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es esencial. Es central, es vital en la fe de todo verdadero creyente. Primera a los Corintios capítulo 15, vaya ahí conmigo por favor. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 12. Primera a los Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, mire, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Mire el versículo 51, allá adelantito. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, Lázaro duerme? No dijo Lázaro está muerto, dijo Lázaro duerme. Porque Lázaro era un creyente. El creyente no muere. La muerte ya no nos puede, ya no puede vencer en nuestra vida porque tenemos vida en Cristo. Y dice aquí, he aquí os digo un misterio. Es un misterio para la gente que no conoce a Cristo. La gente que no conoce a Cristo ve la muerte diferente al cristiano. La gente que no conoce a Cristo ve la muerte como el fin. Ahí se acabó. Ya no hay esperanza. El cristiano ve la muerte como una transición, como una graduación. Amén. Es como salir de la junior high, de la middle school y ir a high school. Es como graduarte de la high school e ir al college. Es como graduarte del college e ir a la vida ya a trabajar. Es una graduación. Pasar de esta vida, vamos a la verdadera vida que está allá en la gloria, porque esta vida es una vida pasajera nada más. El cristiano ve la muerte diferente que el incrédulo. Dice, aquí os digo un misterio, versículo 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo se tarda en abrir y cerrar sus ojos? En parpadear. Es una fracción de un segundo, ¿sí o no? Dice la Biblia que así seremos transformados, en una fracción de segundo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y el ángel de Dios va a tocar su trompeta, dice la Biblia, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, o sea, los que hayamos quedado, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, esto es para cristianos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermano. Por eso estamos aquí. Por eso venimos semana tras semana. Hasta que Cristo venga, vamos a seguir congregándonos. Por eso salimos a ganar almas. Por eso nos abstenemos de muchas cosas que el mundo lo vive y lo hace como que sí, que tiene de malo. Pero el cristiano dice no, porque eso no agrada al Señor. Porque sabe, yo estoy esperando a mi Redentor. Estoy esperando a mi Salvador. Vale la pena guardarse puro. Vale la pena ser fiel al Señor. Vale la pena servir al Señor. Porque Él resucitó y Él viene por nosotros un día. Y porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Por qué vamos a dejar que un error nos deje tumbados? ¿Por qué vamos a dejar que un fracaso nos quedemos ahí, ya no volvernos a levantar? Cuando dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¿Por qué vamos a dejar que las adversidades y las pruebas de la vida nos desanimen y nos hagan quedarnos en casa y no venir a la iglesia a darle gracias a Dios? Tenemos salvación, hermanos. Somos más que vencedores. No es en vano lo que hacemos para el Señor. Verdadera fe, querido amigo, verdadera fe le va a llevar a invocar el nombre de Jesús. Porque dice la Biblia en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ve, el que quiere aceptar a Cristo, el que quiere tener vida eterna, el que quiere tener salvación, no la piensa 2 veces. Dice, ¿qué tengo que pedirte, Señor? Me humillo delante de ti, me arrodillo, Señor, y te pido con mi propia boca, y lo creo en mi corazón, y te invoco, Señor, sálvame. El que quiere ser salvo es salvo, el que no es salvo es porque no quiere ser salvo.
A veces nos complicamos, a veces andamos tratando de rogarle a la gente, pedirle a la gente, ándale, no quieres aceptar a Cristo, es que no se ha dado cuenta de su necesidad, no se ha dado cuenta que está perdido rumbo al infierno, por eso piensa que todo está bien. Pero cuando yo me di cuenta que era un vil pecador rumbo al infierno por mi pecado, nadie tuvo que llevarme para el frente a la fuerza, nadie tuvo que pedirme, ¿quiere aceptar a Cristo? Yo fui corriendo al frente para pedirle a Cristo que me perdonara, a invocar con mi boca. Versículo 28, regresemos a Juan 11, ya voy a terminar. Pero no se vaya, no salga, ya mero termino, esto es importante. Juan 11, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, oiga eso, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Marta fue a decirle a María, porque María estaba en casa, estaba en luto, estaban llorando. ¿Ha ido usted a una casa donde están en luto por un familiar muerto? Están todos, ¡ay! ¡Ay! Desesperación, llorando. Están a unos ahí rezando, ¿sí o no? Y ahí estaban muchos judíos con Marta y con María que ha venido para consolarles. Estaban en luto. Pero Marta va. Y cuando va y se acerca al Señor, qué bendición, ¿verdad? Porque ella dejó la casa y fue a buscar al Señor. Y cuando va a buscar al Señor, se llena de esperanza y de ánimo otra vez. Se le aclaran muchas cosas, su fe se fortalece. ¿Sí o no? María, pobrecito, ella todavía estaba ya llorando, desilusionada, desanimada, en su problema, en su tragedia, en su dolor. Pero Marta ahora regresa animada, pero le dice calladitamente en secreto, el Señor te llama, ven, vamos. Y María, dice ahí la Biblia, ella cuando lo oyó, versículo 29, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Mire, déjeme decir esto bien rápido, hermano. Dice la Biblia, esto es lo que dice la Biblia, ¿ok? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No dice, espérate a que Dios se acerque a ti para que entonces tú te acerques a Él. No dice eso. No dice eso. El Señor no fue hasta la casa de Marta y María porque ahí estaba toda la bola de religiosos llorando con ellos. El Señor, Él sabía, Cristo sabía quién era Marta y María. Él las conocía porque eran suyas, eran hijas de Dios. Ellas habían creído en Él. ¿Me está siguiendo? Entonces Él les llama para que vengan, les manda avisar que vayan a Él. El cristiano sale del mundo, sale de todo lo que hace y va a la iglesia. Los incrédulos no están en la iglesia el día de hoy, ¿verdad que no? El mundo no anda buscando las cosas del Señor. El cristiano es el que va a congregarse. Hay gente que está esperando, que se sienten lejos de Dios, están esperando que Dios vaya. Cristo no fue a buscarlos a su casa. Él dijo, aquí estoy. Les mandó decir, aquí estoy. Y fue Marta a buscar al Señor. Amén. El Señor no va a ir a buscarte allá al trabajo, hermano, hermana. El Señor no va a ir a buscarte allá a la escuela. No va a ir a buscarte allá en el parque. No va a ir a buscarte allá mientras estás sentado viendo el juego en la televisión. Hay que salir e ir a buscar al Señor. Y ahora Marta va más animada, fortalecida su fe, y le dice a María, ¿y qué estás haciendo aquí? Ven, el Señor te está llamando. Y deja toda quizás familia, amistades, todos los deja ahí atrás llorando, y ella se va a buscar al Señor. A veces el cristiano nos dicen que somos raros y que no amamos a nuestros familiares porque preferimos la iglesia a ir a ver a la familia, ¿sí o no? De eso nos acusan, pero es que no entienden.
No entienden que estamos tratando de buscar al Señor. Estamos tratando de acercarnos al Señor para sentirnos cerca de Él. Porque la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Quiere usted sentirse más cerca de Dios? Busque al Señor, acérquese al Señor. Deje el pecado y deje el mundo atrás. Busque al Señor y verá cómo se va a sentir más cerca de Él. Pero no espere que Él va a ir a buscarle allá donde usted se queda. Amén, hermanos. Versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Ellos pensaban, fíjese, los religiosos que estaban ahí consolándole, esperaban cuando se levantó y salió, va a ir al sepulcro para seguir chillando allá, vamos con ella para llorar también con ella allá. A los religiosos les encanta ir a la lloradera, ¿sí o no? Sí. Mi esposa, cuando su mamá se murió y fue a ver a su mamá y estaba quebrantada en su corazón por su mamá, pero ella le había hablado a su mamá de Cristo. Y antes de morir, mi suegra aceptó a Cristo como su Salvador. Entonces, cuando fue a verla, ella tenía dolor, sí, pero tenía una paz que era más grande y un gozo que era más grande que su dolor, porque ella sabía dónde estaba su mamá. Pero sus hermanas, como vieron que ella no estaba llorando como ellas, le dijeron, tú no amabas a mi mamá. ¿Por qué no estás llorando como nosotras? Es que ellos no entienden. ¿Me estás siguiendo? Eso es lo que hace la gente sin esperanza. Llorar y lamentar porque no tienen esperanza. Me encanta ese canto de los voceros de Cristo, ¿verdad? Medio apentecostalado, pero con una gran verdad. Las campanas suenan tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona sin creer en el Señor. Todo es luto y es tristeza, esperanza ya no hay, solo se oyen los lamentos, los pesares y tormentos y la desesperación. ¿A poco no es cierto? Mas cuando muera yo, no deben llorar, porque viviendo estoy en Cristo el Señor. Será un leve dormir y un eterno despertar, porque en la mansión de gloria, coronado de victoria, Cristo me recibirá. Para aquel que está en Cristo, el morir ganancia es, pues pasó de muerte a vida y no hay nada que temer. Su esperanza está puesta en la gran resurrección, cuando el Cristo victorioso le traslade hasta los cielos a vivir en su mansión. Amén. Amén, esos cantos solamente el cristiano se identifica con ellos. Eso es cierto, ¿qué cierto es? El cristiano tiene a Cristo, tiene una esperanza viva. No miramos la muerte igual que la gente inconversa. El cristianismo, oiga bien, la fe del verdadero cristiano es inherentemente distinta a la del religioso que no tiene una esperanza realmente viva. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. La pregunta para usted es, ¿tiene usted esta esperanza? ¿Verdaderamente confía en Jesús? ¿A dónde irá el día que usted muera? That's a great question, ¿no? La gran pregunta. ¿A dónde va a ir usted el día que muera? Vamos a ir a Juan 11 ya para terminar, versículo 32. Es importante esto, agárralo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. No sé si puede entender, hermano, pero no está tanto reprochándole, está diciendo una verdad, porque Cristo tiene poder para sanar a los enfermos, amén. Ella sabía que si Jesús hubiera tocado a su hermano, hubiera dicho su palabra, su hermano no hubiera muerto. Pero por lo menos va y se postra a los pies del Señor. Por lo menos va y busca al Señor, aunque había cosas que no entendía. Versículo 33, en Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y aquí vemos la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 34, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Versículo 35, ¿verdad? El versículo más cortito de toda la Biblia. Jesús lloró. Lloró, ¿sabe por qué? Porque tenía sentimientos como ser humano. Y no tanto porque él pensaba que Lázaro ya no iba a resucitar, sino por ver a María llorando, a la gente llorando, se compadeció de ellos. Versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Versículo 37, algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo: pues quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, y este es el versículo clave del mensaje. Este es el versículo clave del mensaje. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Gloria a Dios por el poder de la resurrección. Pero la pregunta que Cristo le hizo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Escuche bien esto: la única manera de ver la gloria de Dios es creyendo personalmente. Y creer significa confiar. Trust. Creer, believe, implies trust. Confiar. Y confiar te va a llevar a recibir. A recibir. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso que los cristianos nos llamamos hermanos, porque somos hijos de Dios, porque tenemos la misma fe. Dice la Biblia: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Hay poder en la resurrección. Hay poder en la resurrección. Porque la tumba quedó vacía y Cristo resucitó. Usted y yo también vamos a resucitar. Hay poder para ser salvo en la resurrección.
Hay poder para vivir una vida victoriosa sobre el pecado en la resurrección. Hay poder para testificarle a otros de Cristo por la resurrección. Hay poder para vencer la muerte y la tumba, así como Cristo lo hizo. Hay poder para entrar a la gloria y ver a nuestro Señor cara a cara, para postrarnos a sus pies y darle toda la honra y la gloria a Él por nuestra salvación. ¿Tiene usted esa seguridad? ¿Tiene esa esperanza viva? ¿Ya aceptó a Cristo como su Salvador? Si no lo ha hecho, ¿por qué no lo hace el día de hoy? No porque nadie le está diciendo, no porque alguien le está diciendo haz esta oración, porque usted se da cuenta de que sin Cristo está perdido. Y que usted mismo con su propia boca quiere pedirle y creer en su propio corazón. Vamos a orar todos ojos cerrados, nadie mirando. Señor, bendice esta invitación.